Hola, profe. Buenas tardes. Nosotros somos el grupo COBOT formado por Karen Celis, Pedro Escobar y quien le habla Nicolás Cervantes y le vamos a exponer el PMP, empezando por la sección de la vista general del proyecto. La vista general del proyecto. Como primer aspecto, vemos la visión del producto. Esta visión lo que busca es ver cómo va a ser el proyecto después de ser desarrollado, cuál va a ser el campo de acción y cómo va a ser utilizado este proyecto. En este caso, el uso del cobot en el teatro educativo o en otras modalidades de teatro. En este trabajo se concentra mucho en el teatro educativo para niños de 7 a 11 años. Sin embargo, sabemos que el API puede ser utilizada para cargar obras de teatro y producir obras de teatro para diferentes modalidades del mismo tipo de dramatización. Como propósito, alcance y objetivos, en el primero intentamos responder el para qué del proyecto. En este caso es similar al objetivo general, sino que aquí lo que se define es el propósito de realizar todo el trabajo. El propósito es como justificar la solución que proponemos. En el alcance se define básicamente todo lo que encierra y lo que no el proyecto. Hasta qué punto se van a implementar las características que este tiene. Cuál va a ser el límite de lo que podemos llegar a desarrollar y cuáles son también como las funcionalidades que vamos a dejar terminadas o las funcionalidades que vamos a desarrollar hasta un punto en específico. Los objetivos son también los que se han definido en el BFP anteriormente, que es la parte de análisis y diseño, la parte de implementación y la parte de validación que se va a realizar para este prototipo. Continuando por la parte de supuestos y restricciones, en los primeros se establecen aspectos que se dan por sentado, que pueden funcionar tanto en pro como en contra de la realización de este proyecto. En este caso, aspectos en pro pueden ser asumir que tendremos los permisos del modelo emocional de SIRP, que tendremos los permisos del comité de ética, de la entidad educativa, o también aspectos negativos que pueden ser, por ejemplo, el hecho de que cambie abruptamente la situación social en el momento en el que estemos haciendo la programación del prototipo o incluso haciendo la validación. Las restricciones también pueden ser aspectos que pueden frenar el desarrollo del proyecto y que tenemos que tomarlas en cuenta. Puede ser de nuevo la situación social, de nuevo algún problema con permisos, de nuevo algún inconveniente de pronto con la integración de los componentes del API con las APIs que ya vienen incorporadas en el robot. Ahora bien, la evolución del plan, en esa se define cómo va a funcionar la metodología escogida, es decir, todos los elementos que se toman en cuenta de cada una de las metodologías que trabajamos. En este caso, nosotros empezamos con una revisión sistemática de la literatura y después trabajamos con el análisis y diseño y la implementación utilizando Scrum. Van a haber aspectos que vamos a tomar en cuenta de ellos, como por ejemplo métodos de extracción de requisitos como Planning Pocket, métodos como el elaboración del Product Backlog, el Sprint Backlog, las pruebas aplicando los estándares, etc. Y al final aplicando la metodología de validación que propusimos. Después, como el glosario, aquí se muestran las definiciones de las palabras clave y conceptos importantes del trabajo, con el fin de que el lector, cuando necesite buscar algún concepto, por ejemplo, quiero buscar el modelo emocional, ¿qué es eso? Me dirijo hacia esa sección y entiendo cuál es el significado para poder continuar. Ahora bien, en el contexto del proyecto, vemos el modelo de ciclo de vida. Y aquí es de acuerdo principalmente con las metodologías escogidas. Esto es más o menos como la evolución del plan, pero aquí ya se define más o menos el ciclo de cómo van a venir organizadas estas metodologías. Aquí se va a utilizar ejecutándose como cascada, debido a que primero se va a hacer la revisión sistemática de la literatura y después de hacer eso no es necesario volverla a hacer. Después de hacer las implementaciones no es necesario volverlas a hacer, entonces hay que utilizarlo de esta manera. Después en Scrum se utiliza todo lo que es el diseño y la implementación, aplicando los ciclos que tiene Scrum incorporados internamente. Y después en la etapa de validación, como última etapa evidentemente, se hace toda la revisión de la percepción de los niños. Después en los lenguajes y herramientas, revisamos todos los lenguajes y las herramientas que pueden ser utilizadas para lograr este trabajo. Nosotros hemos escogido Java al principio y las interfaces que conectan el sistema operativo con este lenguaje. Sin embargo, existen otras como por ejemplo apps para Python o para C++ que vamos a revisar cuál es la viabilidad de cada una y al final quedarnos con alguna de ellas. En el plan de aceptación del producto, nos concentramos en los estándares definidos en el BFP, que se cumplan todos los documentos y todos los entregables que tengamos que tengan esos estándares y también que se logre el alcance propuesto en el trabajo, que los directores estén de acuerdo de que el alcance se cumplió. Por último, tenemos la organización del proyecto y la comunicación.
En este caso establecemos un organigrama del grupo de trabajo y esto va de acuerdo con la metodología que utilizamos más que todo, que es la de Scrum. Y aquí se puede definir el Scrum Master, se puede definir algún encargado de pruebas, algún encargado de desarrollo. Y digamos como que se organiza mucho con el tema de los dailies y con los aspectos de las reuniones. Se definen los roles y por tanto las actividades que cada miembro va a tener a su cargo. Aquí también se definen los interesados, los stakeholders del proyecto, que son quienes tienen un impacto externo en la realización del proyecto. Esas son las interfaces externas, aquellos que son beneficiados o afectados de alguna forma con la realización del proyecto. Bueno, ahora vamos a ver otra de las grandes subsecciones que sería la administración del proyecto, en donde en esta sección queremos que pues todos pues entiendan los aspectos detallados de nuestro plan de proyecto y su respectiva gestión. Las subsecciones, para comenzar, serían los métodos y herramientas de estimación, en donde allí queremos fundamentar adecuadamente todas las estimaciones realizadas en el presente, pues en el documento. Para esta estimación, pues nosotros vamos a explicar los métodos y herramientas que utilizaremos para pues desarrollarla. Además, pues de incluir el proceso de estimación que usamos y los resultados de la misma. O sea, ahí englobaría la metodología y las herramientas. Luego viene otra subsección que es el inicio del proyecto, en donde ahí se debe saber qué hacer para poner en marcha pues nuestro proyecto. Allí, como vemos, hay una subsección que se llama el entrenamiento de personal, en donde nosotros vamos a proponer un plan de capacitación para cada tipo de habilidad o conocimiento que un integrante del equipo pues pueda o debe obtener. Además de indicar pues cuál es y pues quién se entrenará en dicho conocimiento, quién le va a enseñar y cómo se va a realizar el proceso de enseñanza. También se van a indicar pues las tareas a realizar para mantener pues la infraestructura del proyecto, cómo obtener las herramientas, cómo mantenerlas durante el mismo, en general para este proceso de capacitación. Luego viene otra subsección que es el plan de trabajo del proyecto, en donde se debe saber qué hacer durante la ejecución del proyecto. Es decir, vamos a incluir el quién, el cómo, el cuándo y el con qué herramientas vamos a ejecutar el plan. Además de las mismas actividades, ahí vemos que tenemos una descomposición de actividades, como que vamos a descomponer todas las actividades que tiene el proyecto en diferentes tareas. Además vamos a tener una calendarización para decir cuándo se van a realizar estas actividades, poner cada actividad en alguna fecha en general. Luego vamos a ver otra gran subsección que es el monitoreo y control del proyecto, en donde se debe saber cómo enterarse de cómo va el proyecto y además de las acciones de control a ejecutar en caso de que ocurra algún problema. Entonces comenzamos por la administración de requisitos, en donde debemos saber cómo detectar, reportar y controlar cambios en los requisitos pues, de nuestro producto, donde sepamos las responsabilidades de cada quien en todo este proceso. Se supone que vamos a describir cómo detectar, cómo reportar y controlar los cambios que sufren los requisitos. Como vemos, hay como un proceso englobado en 4 ítems, que se supone que es el que explicaríamos, en donde existe el planteamiento, el análisis y adecuación, la implementación, la entrega y la retroalimentación, que es el gran proceso que se describiría. Luego viene el monitoreo y control del progreso, en donde se supone que se debe saber cómo se va a medir el progreso del proyecto, en donde también se pueda saber cómo reportar dicha información. Allí vamos a describir las unidades que vamos a utilizar para medir nuestro progreso, además de las actividades para poder reportar el progreso y las acciones correctivas, en donde pues se debe saber qué hacer en caso de que el progreso del proyecto pues no vaya según lo que se espera. Y luego viene el cierre del proyecto, en donde se debe saber qué hacer para cerrar el proyecto, tanto las personas internas, los integrantes del proyecto y las entidades externas. En donde pues vamos a describir las acciones que vamos a seguir para finalizar el proyecto y pues quiénes van a ser los responsables de qué.
Para la sección de la entrega del producto, nosotros no haremos la entrega del producto como tal a una persona en específico, ya que lo que vamos a hacer es hacer una prueba ante un público infantil de 7 a 11 años, el cual pertenece a un colegio que previamente se va a seleccionar con nuestra directora de grado. Ahora bien, hay que tener en cuenta unos prerequisitos antes de realizar esta entrega del producto. ¿Por qué? Porque son necesarios para poder determinar dos cosas. La constancia de que se está cumpliendo con los estándares que se piden y el certificado de que vamos a tener participación de los niños. Entonces, esos dos prerequisitos son básicamente la aprobación de nuestra directora, sí, la aprobación de parte de nuestra directora del trabajo de grado, en este caso Ángela Bravo, y los directivos de la entidad educativa. Allí es donde, pues, como había mencionado anteriormente, se consta de que se están cumpliendo con lo que quieren los stakeholders en este caso, y el segundo tema a tratar es un consentimiento de parte de los padres de familia autorizando la participación de sus hijos, ya que por temas legales, pues ellos no pueden mandarse solos, por decirlo así, y necesitamos una autorización de ellos. Teniendo estas dos cosas, lo que se procede es a realizar la entrega del producto en dos fases. La primera fase es aplicar la prueba, que es la puesta en escena del robot, implementando las emociones, las acciones, perdón, de nuestro software al público infantil, y luego de esto se les hacen preguntas a los niños con el fin de tener unos resultados acerca de conceptos de receptividad y comprensión de los mismos niños. ¿Por qué? Porque en la siguiente fase se va a hacer una reunión con docentes, se va a socializar los resultados que se hubieron eh, dado, por decirlo así, en la prueba, en la puesta en escena. ¿Y eso con qué fin? Con el fin de plasmarlos en estrategias de aprendizaje, para que así como nuestro fin indica, em, nosotros lo que queremos es ayudar a que dentro del teatro educativo se puedan implementar distintas estrategias de aprendizaje de, pues, asignaturas no técnicas. En la siguiente parte, que serían los procesos de soporte, nosotros vamos a trabajar cuatro aspectos. El primero es el ambiente de trabajo. En el ambiente de trabajo se generaron unas reglas acordadas entre los miembros del grupo, en donde tienen un común denominador que es el respeto hacia los demás, una fluida y oportuna comunicación y la puntualidad para asistir a reuniones, a entregas de trabajo u otras actividades del mismo desarrollo del trabajo de grado. En la siguiente sección, que es el análisis y la administración de riesgos, lo que se hace es dentro de una matriz se plasman todos los riesgos posibles que puedan ocurrir en el desarrollo del proyecto, junto con el impacto que estos traerían en caso de que estos se realizaran, estos ocurrieran, perdón, la posibilidad de que estos mismos ocurran, valga la redundancia, y qué estrategias de prevención se pueden utilizar para impedir que esto ocurra, y en caso dado de que ya pase el evento, qué estrategias de contención se podrían utilizar o de mitigación. En la siguiente sección de administración de configuración y documentación, lo que básicamente se quiere hacer es tener en cuenta elementos que contienen procesos de desarrollo del sistema y que en caso de que uno de estos se modifique, pues esto va a traer en consecuencia varias modificaciones para los demás. Entonces se tienen que identificar, por decirlo así, para tenerlos en cuenta, como lo son los documentos para la planeación del proyecto, los diagramas y el código fuente desarrollados para la implementación del mismo proyecto. Y en la última sección de control de calidad se utilizarán unas pruebas unitarias en donde lo que se va a probar es las secciones de los distintos documentos, ya que lo que se quiere es mantener la misma completitud de los mismos documentos. Se espera que también tengan una buena calidad en términos de coherencia, en términos de contenido y así como estas versiones de los documentos, también las versiones de los prototipos. Lo que se quiere en estas versiones de los prototipos es monitorear el progreso de los mismos y también tener en cuenta la coherencia con la que se lleva el trabajo y pues qué tan completo está ese prototipo.